Pues vamos a orar. Padre Dios, te doy gracias en esta mañana que tú me permites estar aquí al frente de mis hermanos. Padre, yo te pido, Señor, que tú seas con tu Santo Espíritu, Señor, abriendo nuestro entendimiento. Dios, que tú uses mi vida, Señor, que tomes control de mi boca, Dios, de mi mente y de mi corazón para hablar, Señor, tu palabra a cada uno de mis hermanos. Que lo que hoy se hable, Señor, sea de edificación para cada uno de ellos, Padre, así como para mí. Y que tú seas, Señor, hablando, Señor, claramente a nuestros oídos. Padre, todo aquello antagónico, todo aquello que se quiera levantar en contra del conocimiento de Cristo, lo atamos y lo ponemos a los pies de Él. Señor, toda aquella distracción, Señor, se va en el nombre de Cristo Jesús. Todo espíritu, Señor, contrario, se va en el nombre de Cristo Jesús. Y hablamos libertad, Señor, para hablar tu palabra. Hablamos libertad, Señor, para que cada uno de mis hermanos, Señor, la reciba y que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Dios. Eso te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, pues tomemos asientos y entonces vamos a empezar. Hechos 2:46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bueno, entonces quiero empezar, les decía yo hace rato, tenemos que estudiar la primera iglesia. La palabra está escrito, dice: la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Pero ¿cómo vamos a obtener la gloria de esa casa postrera si no conocemos siquiera cómo era la casa primera? Para eso tenemos que ir al libro de los Hechos entonces y entender cómo era la iglesia que Cristo dejó aquí en la tierra. Esa iglesia estaba formada principalmente por los 11 apóstoles que quedaron y después se unió Matías, dice la palabra, por las mujeres que seguían a Jesús, por sus hermanos, por su mamá y todos aquellos que se fueron añadiendo conforme dice aquí la palabra, Dios era los que traía. Entonces esa iglesia es la que tenemos que conocer. ¿Cómo era? ¿Cómo funcionaba esa iglesia? Para que entonces nosotros empecemos a trabajar o a imitar sus obras. Decía Pablo: sed imitadores de Cristo, de mí, como yo lo soy de Cristo. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que imitar a esa iglesia. ¿Para qué? Para conocer mejor a Dios, para recibir de parte de Dios el poder y la gloria que tenían ellos. No para nosotros, sino para que siempre la gloria de Dios sea manifestada. Y a Él tiene que ser toda la gloria de todo lo que se haga y de todo lo que podamos alcanzar gracias a su nombre. Entonces, vemos aquí, yo quiero mostrar varias características que encontré en este libro acerca de la iglesia primitiva. Lo primero que dice es que perseveraban unánimes cada día en el templo. Hay iglesias que tienen por costumbre reunirse a diario, ¿sí? Hay servicios de lunes a domingo. Y bueno, dice la palabra que la iglesia primitiva se reunía diariamente a estudiar la palabra. Nosotros no lo hacemos diariamente, ¿verdad? Pero los días que nosotros tengamos reunión son días que nosotros tenemos que estar en la iglesia. ¿Por qué? Porque cada día Dios tiene algo preparado para cada uno de nosotros. Cada día algo hay nuevo de parte del Señor para nuestras vidas. Una palabra, ¿verdad? Un salmo, un cántico, algo Dios tiene preparado para nosotros. Yo les decía hace un tiempo que cada vez que, ¿verdad?, nosotros tenemos un tesoro, dice la palabra, en el cielo. Dice, de su buen tesoro Él nos ha dado a nosotros. Pero ese tesoro no nos lo ha puesto en nuestras manos de un solo jalón. Está en el cielo. Pero cada vez que nosotros venimos delante de Él, cada día, ¿verdad?, que nos reunimos, no solo aquí en el templo, sino cuando estamos en nuestras casas buscando y adorándole, Él toma de su buen tesoro y nos da algo. Hay un obsequio de parte de Dios para nuestras vidas en lo espiritual y a veces también en lo natural cuando nos acercamos a Él. Y entonces lo primero que vemos en esa iglesia primitiva dice que perseveraban. Y no solo perseveraban, sino que eran unidos, porque dice unánimes. ¿Sí? Todos se unían, se ponían de acuerdo
vamos a vernos, hermanos, a tal hora en el templo y vamos juntos a adorar a Dios, vamos juntos a alabar a Dios y vamos a glorificar su nombre. Y escuchaban la palabra, porque en el templo lo que se hablaba era de la ley de Moisés. El templo no había cambiado. El templo seguía en la doctrina de la ley de Moisés. Pero ellos juntos iban, ¿por qué? Porque sabían que tenían que congregarse para adorar y alabar a Dios. Entonces juntos se ponían e iban y alababan a Dios. Y seguramente escuchaban también lo que se leía, la lectura que tocaban en ese día. Y después iban a las casas, probablemente compartían el pan y disertaban o discutían acerca de lo que habían escuchado. Entonces, la iglesia primitiva, y es como nosotros tenemos que hacer, era una iglesia perseverante. No importaba lo que pasara. De hecho, más adelante vemos que sufrió persecución, ¿no? Pero no importando eso, ellos seguían perseverando en el Señor, buscando, ¿no? Estudiando. Aparte, recordemos que en ese entonces no había Biblias. En el único lugar donde podían escuchar la palabra de Dios era en el templo. Entonces ellos iban para escuchar la palabra de Dios, para entenderla y después, finalmente, discutirla. Hace ratito estábamos estudiando el libro de Juan y ahí veíamos que los sacerdotes le decían a aquellos que iban a arrestar a Cristo, dice, ¿acaso ustedes también han creído en Él? Dice, le creo al demás pueblo, dice, porque el demás pueblo no conoce la ley. Porque el demás pueblo normalmente iba al templo de manera religiosa, ¿verdad? Iban, hacían lo que tenían que hacer, escuchaban la Torá, pero nada más la escuchaban, por un oído les entraba y por el otro les salía y se iban y seguían haciendo lo mismo de siempre. ¿No? Hoy en día se ve en muchos lugares que así pasa. La gente va, escucha la palabra de Dios, le entra por un oído, le sale por el otro, pero todos los días hace exactamente lo mismo que antes. Entonces, ¿verdad? Ellos decidieron en su corazón no ser como el demás pueblo. Ellos iban a ir juntos, pero ¿a qué? A escuchar con atención, a alabar y adorar a Dios. Y después, probablemente en la casa, porque en el templo no se podía hacer, estudiar eso que habían escuchado en el templo. Entonces, ¿verdad? Esta iglesia era una iglesia que perseveraba, que avanzaba, que caminaba, que no dejaba, ¿verdad?, de hacer la voluntad de Dios. Y que compartían, dice, el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Por ahí también estudiamos en los primeros libros los primeros capítulos de este libro de los Hechos, cómo dice la palabra que nadie tenía por suyo las cosas, sino que compartían y que suplían las necesidades de los demás. Era una iglesia que se movía en el amor de Dios y que cuando entendieron que Dios había llegado a sus vidas, decidieron cumplir, ¿verdad?, con los mandamientos que Dios había establecido, y Jesús dijo, un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. Entonces dijeron, bueno, pues si Jesús dijo que hay que amarnos, ¿sí? Y no nada más de palabras, sino también con hechos. Decían, bueno, si hay un necesitado entre nosotros, tenemos que ayudarle. Si hay alguna situación, algún problema, bueno, hay que ver la manera de solucionarlo. Dice que todos estaban participando. ¿Qué otra cosa yo veo en esta iglesia? Vamos a ver en el capítulo 3. Creo que hoy voy a leer mucha Biblia, entonces, pero va a estar aquí en el libro de los Hechos, ¿sí? Entonces, capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, era a las 3 de la tarde. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quienes ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento
Y esperando recibir de ellos algo, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿De qué me habla este texto? Obviamente de un milagro, pero ¿qué veo yo ahí en las características de la iglesia? La iglesia primitiva era una iglesia misericordiosa. Pedro y Juan seguramente muchas veces pasaron por esa puerta, porque nos dice la Escritura que él tenía muchos años estando ahí. Muchas veces seguramente lo vieron ahí parado pidiendo limosna, sentado, pidiendo limosna. Mas sin embargo, Dios cambió o mudó sus corazones de varias formas. Primeramente, Pedro y Juan, recordemos que Jesús les dijo que fueran a orar con él al Getsemaní. Y se quedaron dormidos. ¿Sí? Y Jesús va y los despierta y otra vez, ven, pónganse a orar. Y se volvieron a quedar dormidos. Mas sin embargo, vemos que ahora Pedro y Juan, voluntariamente, sin que nadie les diga, van al templo a orar. Son cambiados y transformados por el Espíritu de Dios. Y no solo eso, sino que ahora ven con los ojos de Dios. Con los ojos de Cristo, Él ven a la gente. Y ven a este varón sentado. Y seguramente Dios, el Espíritu Santo, movió su corazón a acercarse a Él y decirle, míranos. ¿Qué les dijo? No tengo oro, no tengo plata, es decir, no tengo monedas. No tengo una moneda que darte. Dice, pero de lo que tengo, te doy. ¿Y qué era lo que tenía? La fe que sobrepasa todo entendimiento. La fe, ¿verdad? Que puede mover montañas. Y con esa fe, dice, en el nombre de Jesús, levántate y anda. La iglesia siempre tiene algo que dar. Probablemente no sea dinero. ¿Sí? Dice Pedro y Juan, no tengo oro, no tengo plata, no tengo que darte, con lo cual tú te puedas ahorita ayudar. Pero sí tengo algo, tengo fe en el Hijo de Dios. Y de eso le compartieron a este varón. Y le dijeron, de lo que yo tengo, te doy, levántate y anda. La iglesia de Cristo primitiva era una iglesia que se daba, y no solo a los suyos, sino también daba a los de afuera. Tenía misericordia de la gente. Nos dice la Escritura que los de afuera, ellos estaban atentos a lo que estaba haciendo el pueblo de Jesús. A los del camino, como les llamaban ellos. Dice la palabra que tenían admiración por ellos, pero no se acercaban por miedo de los judíos. Pero sus obras eran notables a todo el pueblo. Ellos veían precisamente cómo tenían cuidado de los ancianos, de los que estaban en necesidad, de las viudas, de los huérfanos. ¿Por qué? Porque eso era la iglesia que Dios levantó. Y entonces podemos ver en que ellos hacían misericordia. El corazón de Pedro y Juan ya había sido mudado de tal manera que ellos, al ver la necesidad, buscaban la manera de suplirla. Ellos no tenían en ese momento efectivo para dar, pero sí tenían la fe para ayudar. Y probablemente nosotros, ¿verdad?, en algún momento podamos ver a alguien necesitado, no necesariamente de la iglesia. Bueno, si está dentro de la iglesia, pues con mayor razón, dice la palabra, y prefiriéndose los unos a los otros, es decir, entre los hermanos. Pero si hay alguien afuera que tiene necesidad, algo hay que podamos nosotros ayudar. Si no es en especie, si no es algo material, por lo menos una palabra de ánimo, una palabra de aliento, y que la fe que nosotros tengamos, ¿verdad?, pueda contagiarse esa persona. Miren, el hecho de que nosotros podamos compartir de nuestra fe y que otra persona pueda creer, eso ya es bastante. Podría parecer tan pequeño, pero el hecho de que una persona crea, porque dice que para el que cree, todo es posible.
Entonces, si esa persona puede llegar a creer, si yo le puedo contagiar de la fe que yo he puesto en el Hijo de Dios, ¿sí? No una fe cualquiera, sino una fe basada en experiencias que hemos tenido con Dios, y puedo impactar esa vida, y esa vida puede creer también, entonces mucho hemos hecho. Mucho le hemos dado. Entonces, vemos que el pueblo de Dios tenía esta otra característica. Era un pueblo misericordioso, que veía la necesidad. Nosotros vemos o leímos en esta semana que después de que este hombre es levantado, dice que se levanta, salta, da gritos de júbilo, glorifica a Dios, entra al templo, y todos ahí se dan cuenta precisamente de ello y empiezan también a glorificar a Dios. Mas sin embargo sabemos que los principales de la sinagoga dice que se van, se traen a Pedro y a Juanito y le empiezan a decir, bueno, ustedes en el nombre de quién hacen esto o predican esto. Y les hablan acerca de Jesucristo. Y dice el versículo 16 del capítulo 3. Dice, y por la fe en su nombre, a este que ustedes ven y conocen, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos ustedes. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, que habían matado al Cristo, como también sus gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Ustedes sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A ustedes primeramente Dios, habiéndoles levantado su Hijo, los envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes del jefe, la guardia del templo y los saduceos. Bueno, pero ¿qué resultado obtuvieron de aquí? Nos dice el versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. ¿Qué vemos en él? ¿Qué característica, otra característica vemos aquí en la iglesia primitiva? Es una iglesia que predicó del arrepentimiento y de la conversión de todo el corazón. Hace unos días escuchábamos precisamente que hoy en día muchas iglesias utilizan la mercadotecnia o los principios mercadológicos para atraer gente a las iglesias. Mira que si te sientes mal, ven a Cristo y te vas a sentir bien. Dios te va a bendecir con todo lo que necesitas. Dios va a traer paz a tu vida. Pero no se les habla de arrepentirse. No se les habla del pecado. No se les habla de que tenemos que volvernos, convertirnos de todo nuestro corazón a Dios. Y esa es una característica de la iglesia primitiva. Ellos no les hablaban acerca de que se tenían que sentir bien, acerca de que Dios los quería prosperar y hacerlos ricos. Lo vamos a ver en todo el libro de los Hechos y en ningún momento se les habla, ¿verdad?, a la iglesia acerca de ello. Estás triste, ven porque Dios te va a hacer alegre. Estás necesitado, Dios te va a dar riquezas. Todas y cada una de las veces que predicaban el evangelio eran arrepiéntanse y conviértanse de todo su corazón.
Eso es algo que también nosotros tenemos que hacer como iglesia. ¿Sí? Tenemos que arrepentirnos y convertirnos de todo nuestro corazón. ¿Para qué decía Pedro? Para que vengan tiempos de refrigerio de parte de Dios a nuestras vidas. La única manera en cómo nosotros vamos a poder conseguir la paz que necesitan nuestros corazones es a través del arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos y nos convertimos a Dios de todo nuestro corazón, entonces, dice Pedro, vendrán tiempos de refrigerio de parte de Dios a nuestras vidas. Solo así. Es la única manera. Y eso es lo que predicaban los apóstoles. Leíamos hace unos días, el viernes precisamente esto, ¿no? Que ellos se mantenían, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles es esa. Arrepiéntanse y conviértanse de todo vuestro corazón. Es el mensaje que trajo Jesús. Jesús no trajo otro mensaje más que arrepiéntanse porque el reino de Dios ha llegado. Y Juan el Bautista dijo lo mismo, arrepiéntanse generación perversa porque el reino de Dios se acerca. Juan dijo se acerca, Jesús dijo ya ha llegado y los apóstoles dijeron ya vino. Pero era el mismo mensaje, arrepiéntanse y conviértanse de todo vuestro corazón al Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que predicar, arrepentirnos. Ciertamente tenemos que perseverar en ello. No es que es de un día para otro, porque sabemos que somos un pueblo de dura cerviz, dijo Dios. La raza humana somos un pueblo de dura cerviz. Y hay cosas que todavía, a pesar de que hemos oído, todavía son cosas con las que batallamos. Pero en nuestro corazón tiene que haber la disposición para transformar nuestra vida. Para que cada vez seamos más como Dios y menos como nosotros. Para que dice la Escritura, para que la imagen de Cristo se vea reflejada en nosotros. Para que seamos realmente testimonio a los de allá afuera. Ese es el deseo de parte de Dios. Vamos a seguir caminando. Hechos capítulo 4. ¿Verdad? Versículo 1, ya me había saltado, pero dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Versículo 5. Y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y entonces Pedro, lleno del Espíritu, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, será notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decirle nada en contra. ¿Qué otra cosa veo en esta iglesia a través de los apóstoles? Es que una iglesia que predicaba solamente de Cristo. Dice aquí, porque no hay en otro salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres, ¿verdad?, en el cual podamos ser salvos. Su mensaje era cristocéntrico. Todo se basaba en dar a conocer al Hijo de Dios, a Cristo.
y darle la gloria a Él. Todo el mensaje que ellos daban es cristocéntrico. Jesús, 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 Jesús. Ahora, sabemos que los hacen salir, tienen miedo de arrestarlos, y entonces ahora, en el versículo 18 dicen, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos entonces les amenazaron y les soltaron, y no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaron a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. ¿Ok? ¿Qué pasó? ¿Pedro y Juan dejaron de predicar? No. Aunque recibieron amenazas, ¿verdad? No, aquí nos dice cómo. Pero esta semana yo aprendí que Anás y Caifás eran bastante malévolos. Se habían convertido así como que en unos dictadores en el templo. Se pasaban el sumo sacerdocio de uno al otro. Y tenían el control del templo, tenían hombres que se encargaban de hacer justicia de parte de ellos. Aquel que no se alineaba, mandaban a sus hombres para ponerlos a cuentas. Así que seguramente no fueron bonitas las palabras que les dijeron a Pedro y a Juan. O dejan de hablar en nombre de Jesús o van a ver cómo les va a ir. Mas sin embargo, ¿verdad?, no pudieron callar la voz de ellos. Entonces, está ahí yo, aquí sí. Versículo 24. Y ellos, habiéndole oído, alzaron unánimes la voz de Dios, a Dios, y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esta es otra característica. Hablaban primeramente con denuedo. ¿Qué quiere decir? Con coraje, con valor. No temiendo a todas esas amenazas que tenían atrás de ellos. No temiendo a los judíos, ¿verdad?, aquellos que decían que difamaban o que hablaban en contra de Dios. Con valor, con coraje, ellos estaban hablando y se reunían públicamente. ¿Sí? Estaban en el templo, adoraban y exaltaban, no se escondían de nadie. Estaban ahí hablando y haciendo las cosas que Dios les había pedido. Pero hay algo bien importante que dice en el versículo 30. Ellos lo pidieron y Dios lo concede. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Hace rato estábamos estudiando el Evangelio de Juan y hablábamos de esto. Nosotros cuando hablemos la Escritura,
¿Sí? Primeramente tenemos que hablar lo que está escrito aquí. No lo que nosotros pensamos, no lo que alguien nos dijo, sino lo que está escrito en el libro. Esta es la sana doctrina, la que está escrita en el libro. Todo aquello que no está escrito en el libro es cosa de hombres. Pero lo que está escrito en el libro, eso es la sana doctrina. De esto nosotros tenemos que compartir. De esto nosotros tenemos que hablar. No de otras cosas, sino de lo que está aquí. Decíamos, si nosotros vamos a compartir de Cristo a una persona que tal vez está en necesidad, por eso decía yo hace rato, la iglesia era una iglesia que veía la necesidad y trataba de suplir de alguna manera. Si no era materialmente, les digo, por lo menos con una palabra nosotros podemos alentar a una persona. Pero esa palabra tiene que estar basada en la Escritura. Y entonces nosotros tenemos que ser estudiosos de la Escritura. ¿Cómo nosotros vamos a dar? Porque dice la palabra que nadie puede dar algo que no se le ha sido dado. Si no te dan a ti, tú no puedes dar. Entonces, para que tú tengas, tú tienes que leer la Escritura. Y entonces la Escritura estará morando en tu corazón. Y entonces dice, del buen tesoro del corazón, entonces tú darás a los demás. ¿Sí? Pero la Escritura tiene que estar morando en tu corazón. Tienes que estudiar la Escritura. Y entonces cuando vayas y hay una situación, dices, bueno, es que, no sé, estoy pasando por una situación muy difícil, que yo no le veo solución, ya no encuentro a quién acudir. Y entonces tú puedes sacar ahí el versículo, ¿verdad? De Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Pero tú tienes que ir a la Escritura y decirle, mira, aquí está. Y dice el Señor así, así, así. Y entonces tú explicarle lo que está escrito ahí en la Escritura. Y después tú tienes que ir y decirle, mira, esto está escrito en mi Biblia. Pero si tú tienes una Biblia en tu casa, ahí también lo vas a encontrar. Y ve y mira, este es el libro, este es el pasaje, este es el capítulo, este es el versículo. Le explicas más o menos cómo ir a su Escritura y entonces Él confirmará lo que tú ya le has dado. Pero uno tiene que ser, ¿verdad?, estudioso de la palabra. ¿Para qué? Para que entonces cuando tengas esa situación, tú tengas con qué darle. Pero no solo eso, porque la gente, ¿sí?, cuando no tiene el Espíritu de Dios, es el espíritu del mundo el que está morando en ella. Y siempre va a haber duda en su corazón. Aquí en el libro de los Hechos, más adelante vamos a estudiar de un gobernador. Y estaba junto a él un consejero, pero en realidad era un mago. Y dice que Pablo estaba predicándole, mas sin embargo este siempre se oponía. Venía, ¿verdad?, a través de su consejo a distorsionar el mensaje o para que el cónsul no creyera. Y Pablo, ¿verdad?, lleno del Espíritu, le dice, ¿hasta cuándo, ¿verdad, Satanás, estarás torciendo los caminos? Y bueno, lanzó una palabra y ese hombre quedó ciego. Dice, por un tiempo no verás la luz del sol. Y quedó ciego. Mientras la gente no venga a Cristo, mientras la gente esté en el mundo, es presa de los pensamientos de Satanás. Y Satanás va a querer robar. Esa palabra que tú le hayas dado, la va a querer robar. Jesús habló con la parábola del sembrador, ¿verdad? Viene tú siembras la semilla porque tú te conviertes en el sembrador en ese momento, tú depositas la semilla. Pero ¿qué va a venir Satanás, como esas aves, a robar la semilla, a comérsela? Entonces, ¿qué es lo que necesitas aparte de dar la palabra? Lo que pide aquí en el versículo 30, el pueblo, el primera iglesia. Mientras, o sea, nosotros hablamos la palabra, mientras tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que la palabra tiene que ir acompañada de una oración para que Dios confirme esa palabra con su poder. Y entonces ahora sí, ¿quién niega el poder de Dios? Cuando la palabra de Dios es confirmada a través de poder, nadie puede dudar acerca de que esa palabra es verdad. Pablo le habla a los Gálatas, ¿verdad?, y les dice, ay, Gálatas insensatos, ¿hasta cuándo?
¿Ustedes creyeron por palabras o creyeron porque el mismo poder de Dios, ¿verdad?, se manifestó delante de ustedes? Porque cuando el poder de Dios se manifiesta en las personas, ahora sí que no hay nada que te pueda separar. Entonces, algo que veo aquí en esta iglesia es que precisamente hablaban la palabra. Hablaban con el nuevo. Les digo, ellos no tenían una Biblia como nosotros la tenemos. Los únicos que tenían la palabra de Dios eran en el templo. Ahí estaban los rollos y se leían, ¿verdad?, cada reunión. Pero ellos aprendían, las memorizaban y después las compartían a otros. Y al momento de compartirlas, ¿verdad?, decían, bueno, que Dios cumpla o que Dios muestre su poder, respalde esta palabra con poder. Y entonces era cuando la gente veía. Pedro, cuando habló sobre este hombre, él le dijo, bueno, yo no tengo oro o plata, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y él entra danzando. Pedro habla la escritura. ¿Sí? Él les dice, hermanos, ¿por qué se sorprenden de esto que acaba de pasar? Si esto es lo que dijo el profeta, que pasaría, y habló acerca de Jesús, dio testimonio de Jesús, y la gente creyó, no solo por la palabra, sino porque veían ahí al hombre levantado, brincando. Cuando Pablo predica también acerca de un hombre que estaba lisiado, y dice que dice la palabra que Pablo, viendo la fe de ese hombre, le dijo, levántate, ¿verdad?, y anda. Y ese hombre dice que en ese momento sus pies fueron afirmados y se levantó, y todos se maravillaron de ver eso y creyeron que eran dioses porque estaba en Grecia, ¿verdad?, y quisieron adorarlo y exaltarlo, mas dice la palabra que él nos dejó que así fuera, sino que dio la gloria a Dios. Entonces, para que la escritura, para que la gente crea en Dios, para que la gente realmente sea convencida de parte de Dios y sea transformada, la palabra tiene que venir acompañada del poder, ¿sí?, del poder de Dios, que confirme a través de esto, de sanidades, de señales y de prodigios, la palabra que se lanzó. Entonces, dice versículo 32 del capítulo 4, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder, otra vez, con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Poder, nuevamente. La iglesia primitiva era una iglesia llena de poder. Del poder de Dios. Del poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Dice el versículo 31, ¿no?, que cuando oraron, el lugar tembló y todos fueron llenos del poder de Dios. Del poder del Espíritu Santo. Eso es algo que necesitamos en nuestras vidas, hermanos. La iglesia de estos tiempos tiene que ser una iglesia llena de poder, del poder de Dios, para que cuando nosotros compartamos el evangelio, ¿verdad?, no tenga manera Satanás de robar las semillas que se siembran, sino que con el mismo poder de Dios sea confirmando la palabra, y entonces la gente no tenga manera de dudar acerca del evangelio. No de nosotros, sino del evangelio. Porque nosotros simplemente somos instrumentos de Dios para anunciar acerca de Él. Pero Él es el que necesita creer, la persona. Y puede creer en nuestras palabras, pero finalmente, como les digo, habrá ahí tal vez una semilla de duda. Y es necesario entonces que a través del poder de Dios, la gente venga y crea realmente que hay un Dios.
Vemos más cosas acerca de la iglesia en el libro de los Hechos, pero quiero saltar, después iremos revisando más a detalle ellas. Pero quiero pasar al capítulo 7. Y ya lo mencioné, pero quiero recalcarlo. Capítulo 1. En el capítulo 6 se nos habla acerca del primer mártir, que se conoce como el mártir de la iglesia, que es Esteban. Y se nos habla que Esteban estaba predicando y compartiendo, ¿sí? Perdón, pero voy a regresar nada más. Capítulo 6, versículo 8 dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Sí? Y el versículo 10 dice: pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Sabiduría y espíritu. Y ahora sí regreso al capítulo 7, versículo 1. Esteban es llevado otra vez delante de los sumos sacerdotes. Y dice: el sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? De lo que lo acusaban. Y él le dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que lo reducirían a servidumbre, y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces a hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y de grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y a la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Y así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y todos nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quién quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar.
Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que le apareció en la zarza. Este los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Entonces Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida para darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y las estrellas de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas, y os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de vuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardéis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Qué vemos aquí? Los sumos sacerdotes le preguntan acerca de lo que le acusaban. Pero primera, Esteban no se defendió. Esteban lo único que hizo fue seguir predicando y hacer notoria la falta que habían cometido. Pero no con vanas palabras, sino con conocimiento y con poder del Espíritu Santo. Sí, el pueblo, la iglesia primitiva, era una iglesia que estaba entendida en la palabra de Dios. Estudiaban la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque era necesario que tuvieran con qué responder acerca de lo que decían. Cuando a Pedro se le cuestiona acerca de Jesús, él también habla de la Escritura. Él no defiende con sus palabras, él se defiende con la Escritura. Él habla lo que estaba escrito ya en los profetas. Cuando se burlan del pueblo porque llega el Pentecostés y derraman el Espíritu Santo, Pedro se levanta y habla la Escritura. Y les dice: hermanos, estos no están borrachos. Esto es lo que dice el profeta Joel. Y les empieza a hablar acerca de lo que dice la Escritura. Cuando están enfrente de los sumos sacerdotes y de todos los demás, dice que ellos entienden que estuvieron con Jesús porque sabían que era gente iletrada. O sea, gente del vulgo, gente que no conocía la palabra. Mas, sin embargo, dicen, ellos estuvieron con Jesús porque miren con qué denuedo y con qué sabiduría están hablando la Escritura. El pueblo de Dios hoy en día tiene que ser un pueblo que conozca la Escritura. Que cuando alguien, ¿verdad?, se pone enfrente de ti y te dice por qué esto y por qué aquello,
tú sepas, ¿verdad? Con la escritura decir, esto está escrito aquí, aquí, acá, y esto es por esto, y por esto, y por esto, porque así lo dice la escritura. No porque me enseñaron, no porque esto, sino porque la escritura dice aquí, en este pasaje, y esto se cumple aquí, y esto se cumple acá, y esto es acá, y acá, y acá, y con la misma escritura. Es por ello que Pablo le dice a Timoteo que tiene que ser diestro en la palabra. Le dice, mientras voy, encárgate de estudiar la palabra, de enseñarles a los hermanos. La escritura es algo que ellos, aunque no tenían Biblias, como les digo, ellos solo la escuchaban en el templo, pero la estudiaban, la oían, la repetían, la tenían en el corazón. ¿Sí? Como dijo Dios a Josué, que no se aparte este libro de la ley, sino de día y de noche, medita en ella. ¿Verdad? Así tiene que ser para nosotros la escritura. De noche y de día tenemos que estar metidos aquí, en la palabra, en lo que está en la Biblia. Y lo que no entendamos, dice la escritura que Él dejó un maestro que es el Espíritu Santo, para que Él nos enseñe, para que Él nos muestre todas las cosas, para que Él sea quien nos revele lo oculto que está aquí, y Él nos muestre realmente la verdad. Cuando Jesús dijo, a causa de mi nombre serán perseguidos y serán llevados delante de príncipes, serán llevados delante de los jueces, dice, pero no se preocupen por lo que han de decir, porque en ese instante, en ese mismo instante, dice, el Espíritu Santo les dirá qué hablar. Pero ¿cómo el Espíritu Santo me va a decir qué hablar si no sé, ¿verdad?, acerca de su escritura? Ellos hablaban la escritura porque la conocían. ¿Sí? La referencia siempre era, es que el profeta fulano, es que esto, es que aquello, y escrito está. Vemos aquí a Esteban dando un discurso desde el Abraham hasta David. No, Salomón, porque dice Salomón y es el que construyó el templo. Y después dice, y todos los profetas que vinieron después, ustedes los persiguieron, los mataron, no quisieron hacer caso. Y hay uno que se levantó, dice, porque Moisés así lo dijo, uno que se levantó que será igual que yo, y ese fue Jesucristo y no le hicieron caso. Fundamentó todo en la escritura. Nosotros tenemos que ser igual. Nosotros tenemos que fundamentar todo en la escritura. Y no dejar lugar al diablo, para que a través de algo que quede ahí, una rendija, él pueda, ¿verdad?, destruir lo que hayamos dicho. Sino que siempre, ¿verdad?, que la escritura sea la que nos lleve, sea la espada con la que nosotros peleemos la batalla. La espada del Espíritu, dice Pablo. Entonces, esas características yo veo, hay más, pero hoy vamos a tratar de esas. Esas yo veo en la iglesia primitiva. Una iglesia que perseveraba. Ellos todos los días, nosotros por lo menos los días que tenemos reunión, tenemos que estar en la iglesia, congregándonos, adorando a Dios y estudiando su palabra. Y todos los días obviamente en oración. Era una iglesia que oraba. Estudiosa de la palabra. La memorizaban. La estudiaban. La analizaban. Era una iglesia de misericordia. Trataban de suplir toda necesidad, dentro y fuera. Y aunque no fuera de manera material, sí lo podían hacer a través de una palabra. Y obviamente con el poder de Dios confirmando esa palabra. Era una iglesia que predicaba con denuedo. Que no tenía miedo de qué fueran a decir, qué fueran a pensar o incluso, más adelante lo vemos, de perder la vida. Ellos predicaban sin importar las situaciones.
Entonces, hermanos, ese es el ejemplo que nos han dado nuestros hermanos, los primeros creyentes de Jesús. Y esa es la que tenemos que seguir. Más adelante vamos a ver, porque todos estos eran judíos, pero más adelante vamos a ver la iglesia de los que no eran judíos, de los incircuncisos que les llamaban ellos, para ver cómo la gracia de Dios no era solo para el pueblo judío, sino también para cada uno de nosotros. A esos nosotros también pertenecemos, ¿no? A la iglesia de los que no son judíos, simplemente los gentiles, como les llaman. Y vamos a ver cómo Dios también ahí actúa y cómo Dios quita un yugo pesado que era para el pueblo, para los primeros creyentes, que era la ley. Vamos a ver, ahora que estén estudiando, cómo existía todavía esa contienda entre cumplir con la ley de Moisés o vivir en la gracia del Señor. Y vamos a ver cómo nos lo muestra la Escritura que debe de ser. ¿Okay? Pues vamos a ponernos de pie entonces y vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Y vamos a disponer nuestros corazones. Como les decía yo, el mensaje de la iglesia, de la primera iglesia, era el de arrepiéntanse y conviértanse. Entonces, nosotros también tenemos que tener ese mensaje, no solo hacia los de afuera, sino también hacia los de adentro, hacia cada uno de nosotros. Realmente revisar nuestros corazones, que todavía, ¿verdad?, hay que arrepentirse, cambiar y ahora sí, como dice, volverse a Dios. Convertirnos de todo nuestro corazón, ¿sí? Y comprometernos con Dios para que realmente Él sea el que tome el control de nuestras vidas. Amén. Padre Dios, Señor, en esta tarde, Dios, te damos gracias por tu palabra. Dios, ahora hemos estudiado un poco de lo que era la iglesia primitiva, Señor, porque ciertamente hay mucho que estudiar. Pero Dios, estas características que hemos analizado, Señor, tú seas, Dios, poniendo en nosotros el esfuerzo, Señor, por hacerlas y cumplirlas, Dios. Padre, que podamos ver, Señor, tu palabra, Dios, respaldada a través de milagros, de señales, de prodigios, Dios, de sanidades, Señor. Que tú seas, Señor, tomando, Dios, nuestras vidas de una manera tal, Padre, que tu gloria sea manifiesta, Señor, a cada uno de mis hermanos, Padre, y que podamos ser testimonios vivos y fieles, Dios, de tu palabra acá afuera, Dios. Allí donde están las almas perdidas, Señor, ahí donde está la necesidad, Dios, ahí donde están aquellos que se están perdiendo, Dios, y que se están yendo, Señor, a una eternidad sin ti, Cristo. Ahí, Dios, capacítanos, Señor, para que no tengamos miedo, Señor. La iglesia primitiva no era una iglesia que estaba encerrada, Señor, en las casas, Padre, sino una iglesia que públicamente anunciaba, Señor, tus obras y tus maravillas, y que se veían, Señor, y daban testimonios a todo el pueblo, Señor, de quiénes eran y lo que hacían, Padre. Dios, así, Señor, ayúdanos, Dios, para dar testimonio acerca de Él, acerca del que nos llamó y nos lavó y nos santificó, Señor, aquel que pagó la vida por cada uno de nosotros, Señor. Aquel, Señor, que derramó su sangre preciosa por cada uno de nosotros, Rey. Ayúdanos, Cristo. Ayúdanos, Espíritu Santo. Señor, que cada uno de nuestros corazones sea transformado de tal manera, Señor, que podamos, Dios, ser testigos fieles tuyos y que podamos, Señor, por lo menos llegar a lo que era esta iglesia, Padre. Mas tu promesa es que la gloria, Señor, de la casa postrera sería mayor que la primera, Dios. Pero queremos primeramente, Señor, alcanzar, Dios, a nuestros hermanos, Dios. Ciertamente, Señor, todavía nos falta un tramo para llegar a esa estatura, Dios, para alcanzarlos a ellos, Señor. Y, Señor, seas tú, Dios, ayudándonos para poder hacer cosas más grandes y maravillosas, Dios, para dar testimonio de la gloria de tu nombre, Señor. Para que nada, Señor, pueda
negarse a que tú eres Dios y que tú, Señor, sigues actuando en estos días, Padre, y que tú vienes pronto, Señor, porque ese, Señor, es también el mensaje que ahora tenemos que dar, Señor. Que la gente se arrepienta y se convierta a ti, Dios, porque tú estás pronto, Señor. Tú estás a la puerta, Dios, para venir, Dios, y muchos, Señor, aquellos que no obedezcan, aquellos que no pongan su corazón en ti, Señor, se irán a una eternidad, Dios, lejos de tu presencia, Rey. Mas tu corazón, Señor, está en que ninguno se pierda, sino que todos vengan a arrepentimiento, Señor. Que todos vengan al conocimiento de ti, Señor. Padre, ayúdanos, Dios, para hacer ese vínculo, Señor, ese vehículo a través del cual, Señor, podamos, Señor, alcanzar esas vidas, Rey. Te necesitamos, Señor, te necesitamos, Dios. Te necesitamos, Cristo. Padre, gracias, Dios. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Padre. Y yo te pido, Dios, que el poder de tu Santo Espíritu, Señor, descienda sobre ellos, Dios. Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, esté con ellos, acompañándolos, Dios. Y que cada vez, Señor, que ellos compartan, Dios, tú seas revelándoles las Escrituras, Padre. Tú seas recordándoles, Señor, cada palabra, Dios, escrita en la Biblia, Señor. Y que ellos puedan dar testimonio, Señor, real, verdadero, Señor, de quién eres tú, Dios. Padre, que sea tú, Señor, tomando el control de sus bocas, Señor, de sus mentes, de sus corazones, Dios, para que al compartir, Dios, puedan dar testimonio fiel de quién eres tú, Señor. Y que tú confirmes a través de tu Santo Espíritu, Señor, esta palabra en las vidas que ellos alcanzan, Rey. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús, Padre. A ti sean la gloria, la honra, el honor y el poder por los siglos de los siglos, Señor. Solo a ti, mi Dios. Solo a ti, mi Rey. Y Padre, Señor, ahora que vamos a cambiar, Señor, físicamente de ubicación, Dios, que en ese lugar en el cual vamos a estar ahora, Señor, tú seas manifestándote, Padre. Que, Señor, que tú seas, Señor, también trayendo, Señor, almas a ese lugar, Padre. Que tú seas, Señor, usándonos, Dios, para que nuevas personas, Señor, conozcan de ti, Señor, y sean, Señor, acercadas a tu presencia, Padre. Que sean, Señor, realmente seguidores tuyos, Señor. Que se conviertan de todo su corazón, Padre, a ti, Dios, y puedan alcanzar la vida eterna, Señor, que tú tienes prometido para cada uno de nosotros, Rey. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Rey. Gracias, Espíritu Santo, te damos. Gracias, Cristo. En el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús, Señor, bendigo esta iglesia, bendigo, Señor, a cada hombre y a cada mujer, a cada niño, a cada joven, Señor. Seas tú, Señor, usándolos, Dios. Tú seas cumpliendo tu palabra, Señor, en cada uno de ellos, Rey. En el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén, Padre.